Imaginemos por un momento que estamos caminando por uno de los barrios exclusivos de la ciudad. Las calles están adornadas con árboles majestuosos. Los jardines están perfectamente cuidados y las mansiones son tan importantes que parecen palacios. De repente nos detenemos frente a una mansión que es destacada entre otras. Sus columnas son de mármol, sus puertas son doradas y sus vastos jardines parecen sacados de un cuento de hadas. Intrigados, nos acercamos al portón y el cuidador de la propiedad, al ver nuestro asombro, decide contarnos la historia detrás de esa mansión. El dueño de esta mansión nos dice: no siempre vivió aquí. De hecho, nació en la más absoluta pobreza. Pasó su infancia en las calles, rodeado de miseria y desesperanza. Pero lo más sorprendente es que este hombre, en su juventud, llegó a odiar profundamente al anterior dueño de esta propiedad. No solo lo odiaba, sino que intentó hacerle daño y arruinar su nombre en más de una ocasión. Sin embargo, cuando aquel multimillonario murió, en su testamento dejó toda su fortuna a este hombre que lo había despreciado. Ahora, este hombre vive aquí, no por méritos, sino por la pura gracia de aquel que lo amó aun cuando era su enemigo. Hermanos, esta historia puede parecer un poco extraña, incluso absurda, desde una perspectiva completamente humana. Pero ¿saben algo? Esta es exactamente nuestra historia espiritual. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 22, nos describe la realidad de nuestra condición antes de venir a Jesucristo. Éramos espiritualmente muertos. Vivíamos en rebelión contra Dios y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió amarnos, no porque había algo o nada en nosotros que nosotros merecíamos. Lo que vemos hoy en este pasaje es cómo Dios, por medio de Jesucristo, nos sacó de la miseria espiritual y nos dio una nueva identidad. Nos hizo partícipes de su reino y de su gloria eterna. Hermanos, si esta verdad no despierta en nosotros un profundo sentido de gratitud y humildad, entonces no hemos entendido el pasaje del Evangelio. Así que les invito a abrir sus Biblias, el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a meditar juntos la gracia de Dios, la cual nos ha sido derramada sobre nosotros en Jesucristo. Vamos a leer Efesios 2, del 8 en adelante. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Porque es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. En primer lugar, vamos a hacer un recorderis y vamos a estudiar a profundidad los versículos del 1 al 8. Y ya después, del 1 al 7, y ya después estudiaremos el versículo 8 al 22 en profundidad. Pablo en Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 3, nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición antes de la salvación. Él dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La muerte espiritual es una condición completamente aterradora. Aunque físicamente estamos vivos, nuestra realidad espiritual era desastrosa, completamente desastrosa. Como un cadáver no respondíamos a la vida de Dios. Pablo enfatiza en 1 Corintios capítulo 2, 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vemos que la realidad de la muerte espiritual es estar sin Jesucristo, sin la conexión con Dios. También vimos la capacidad del hombre. No hay forma de que un muerto se reviva a sí mismo. En segundo lugar, vemos la esclavitud del pecado. No solo estábamos muertos, sino que éramos esclavos. En el versículo 2, Pablo dice que anduvimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y siguiendo el curso de este mundo, vivíamos conforme a la corriente del pecado y vivíamos en rebelión contra Dios, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Es decir, Satanás operaba en nosotros, guiándonos hacia la desobediencia y una esclavitud interna. Nuestros pensamientos y deseos y acciones estaban dominados por el pecado. En tercer lugar, la ira de Dios. Finalmente, Pablo nos recuerda en el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de la ira. La ira de Dios no es un capricho, es una reacción justa a nuestra desobediencia y rebelión contra Dios. Vemos la justa condenación del pecado. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Por lo tanto, Él debe castigar el pecado. Debe castigar el pecado. Y la desesperanza del hombre sin Jesucristo, que anteriormente estábamos perdidos sin la esperanza, sin alguna esperanza. Vivíamos sin esperanza en Jesucristo, sin Dios, sin pactos y sin promesas. Vemos la intervención de Dios en Efesios 2, del 4 al 7.
Del versículo 4 al 7 de Efesios 2 encontramos una de las frases más gloriosas de las Escrituras. Pero Dios, dice así, pero Dios es rico en misericordia, pero por su gran amor con que nos amó. En primer lugar, Dios nos dejó en nuestra miseria espiritual. La riqueza de su misericordia. Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él. Eso lo podemos ver en Romanos 5:8. Segundo lugar, la vida en Jesucristo. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Sentados en lugares celestiales, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora en nuestra nueva posición espiritual somos herederos con Jesucristo y partícipes del reino de Dios aquí en la tierra. La victoria sobre el pecado y la muerte. Ahora tenemos autoridad y poder espiritual en Jesucristo. Ahora vamos a la cuarta parte, que vamos a estudiar el versículo 8. Primero vamos a estudiar el versículo 8 al 10. Y este estudio lleva por título La nueva vida en Jesucristo. ¿Quién lee Efesios 2 del 8 al 10? Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermanos, miremos por un momento lo que dice el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, miremos algo. ¿Por qué Pablo tiene que recordarnos esto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque nuestra tendencia natural es pensar que nosotros contribuimos algo a nuestra salvación. Exactamente, que hicimos algo que Dios vio que era bueno y por eso Dios nos salvó. Así no es. Pablo nos deja claro que nuestra salvación es eternamente por gracia, desde el principio hasta el fin. Desde que Dios creó al primer hombre, Vimos la salvación en el primer hombre, en Adán, que fue por gracia. Y desde allí en adelante la salvación siempre ha sido por gracia. Antes de entender la grandeza de esta gracia, necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó. Miren cómo comienza el capítulo. El capítulo número 2 del versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pablo nos dice que estábamos enfermos o que teníamos una pequeña inclinación hacia el mal. Es decir, estábamos completamente muertos. En primer lugar, muertos en nuestra mente, incapaces de entender las cosas espirituales. En segundo lugar, muertos en nuestro corazón, amando el pecado y rechazando a Dios. En tercer lugar, muertos en nuestra voluntad. Éramos incapaces de buscar a Dios. Hermanos, esto es serio.
El hombre sin Jesucristo no está buscando a Dios, sino que está huyendo de Él. Como Adán cuando se escondió en el huerto, estaba huyendo de Dios. Voy a darle una ilustración. Es como si un hombre estuviera flotando boca abajo en el mar, ahogado sin vida. Y alguien desde la orilla le grita: nada hacia la orilla y sálvate. ¿Puede hacerlo? De ninguna manera, porque está muerto. Así estábamos nosotros, espiritualmente muertos e incapaces de responder a Dios. Ahora, la salvación es por gracia. Entonces, ¿qué hace Dios? La pregunta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, Dios no esperó que nosotros lo buscáramos, porque nunca lo habríamos hecho. Exactamente. Por su pecado, Nosotros nunca vamos a buscar de Dios, nunca. Él descendió, la segunda persona de la Trinidad descendió, nos buscó, nos llamó y nos dio vida cuando aún estábamos muertos. Exactamente. La gracia es el fundamento. No es por obras, no es por méritos, no es porque yo decidí seguir a Jesucristo. No fue que fue Él quien decidió salvarme a mí. No nosotros buscamos a Él. Él decidió buscarnos. Él decidió salvarnos. Y la fe es el medio, pero aún esa fe es un regalo completamente de Dios. Imaginen que un mendigo está en la calle, sin nada, completamente sucio, despreciado. De repente, el rey desciende de su trono, lo levanta, lo viste con ropas reales y lo lleva a su palacio. ¿Podría ese mendigo jactarse y decir: miren, lo logré? No, todo fue por la misericordia del rey. De la misma manera, nuestra salvación no es por algo que hicimos, sino por todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En tercer lugar, somos nueva creación en Jesucristo. Miren el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura viene del griego poiema. No se han visto las ediciones de los libros que no se han dado cuenta en los libros que dicen poiema. Hay una editora, se llama Poiema. ¿Y de dónde viene esa palabra poiema? Viene de la palabra poema. En otras palabras, nosotros somos la obra maestra de Dios, el poema que Él ha estado escribiendo desde la eternidad para reflejar la gloria de Jesucristo. Dios no solo nos salvó para llevarnos al cielo, sino para transformarnos aquí y ahora y vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino la evidencia de que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Es como un árbol frutal. El árbol no da fruto para convertirse en un árbol. El árbol da fruto porque ya es un árbol que está completamente vivo. De la misma manera, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos por la gracia del Señor. De esa manera nosotros
obramos. En cuarto lugar, las buenas obras preparadas de antemano. Pablo dice que Dios preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué significa eso que las prepararon? Esto significa de que Dios ha diseñado cada paso que nosotros damos. Ahí vamos. Cada oportunidad para servir, cada momento de obediencia, para que reflejemos la obra de Jesucristo en nosotros. Y para que nosotros no nos olvidemos de que nosotros hemos hecho algo para merecerlo. Exactamente. Y Porque a veces, entonces tú dices, por lo menos si yo hago una obra buena con alguien, con un vecino, cualquier cosa, entonces yo voy a decir, no, eso es mérito mío, eso no es mérito mío. Ese es el mérito de Dios porque me ha puesto el Espíritu a mí, ya en el corazón, a que yo tengo que hacer la obra que Él hizo, venir a servir. exactamente. Ahora, Ya preparó esa obra. Ya se la preparó. exactamente. Ya tengo que hacerla. Fíjense, las buenas obras preparadas de antemano. ¿Quiere decir eso? Bueno, cuando amamos a nuestros enemigos, es porque Dios lo preparó Sí, porque de antemano. Porque nuestra condición no permite nada de eso. Exactamente. Cuando predicamos el Evangelio es porque Dios lo preparó de antemano. Cuando resistimos el pecado es porque Dios lo preparó también de antemano. Hermanos, esto cambia nuestra perspectiva por completo. Si somos salvos por gracia, no hay lugar para el orgullo. No podemos mirar a otros y decir, mira, como si yo busqué a Dios y tú no. Fue Dios quien buscó a nosotros, no nosotros a Dios. No señalar. Exactamente. Si somos salvos para buenas obras, no hay lugar para la pasividad. No podemos decir, bueno, ya soy salvo, ahora me relajo. No, Dios nos salvó para vivir una vida santa, para servirle y glorificarle. Y si Dios preparó estas obras de antemano, no hay lugar para la ansiedad. No tenemos que forzar las cosas. Dios ya ha preparado cada paso que debemos dar. Ya todo está predestinado, ya todo está planeado, ya todo está hecho por Dios. ¿Se dan cuenta de esto? No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y todo esto para que al final toda la gloria sea para Dios y no para el hombre. Ahora estudiaremos la unidad en Jesucristo, que está en los versículos 11 al 22. Y la cosa se convierte en algo más interesante. Cuando llegamos a este pasaje, Pablo nos lleva a contemplar una de las verdades más gloriosas del Evangelio, la unidad que tenemos en Jesucristo. Pablo nos habla de cómo Dios ha derribado la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles y ha formado un solo pueblo, un solo cuerpo y una sola iglesia, edificada sobre Jesucristo. Pablo dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Hermanos, aquí Pablo está escribiendo nuestra antigua condición espiritual. Nosotros, los que anteriormente éramos gentiles, éramos ajenos a los pactos, a las promesas y a la ley de Dios. Éramos extranjeros, sin esperanza. Éramos enemigos de Dios, viviendo la ignorancia y en la oscuridad. Pero, hay un pero, ¿qué nos hizo cercanos? No fue nuestra obediencia,
no fue nuestras buenas obras y no fueron nuestra búsqueda hacia Dios. Fue la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Es como si estuviéramos fuera del templo, detrás de un muro infranqueable, sin acceso a Dios, sin esperanza de reconciliación. Pero Jesucristo, con su sacrificio, derribó ese muro y nos abrió la puerta para entrar en el lugar santísimo. Pablo continúa en el versículo 14 diciendo: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí es donde muchos cristianos se confunden. Ojo, la mayoría de las iglesias de hoy en día dicen que la ley de Dios fue abolida, pero no entienden la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Están completamente confundidos. Creen que la ley de Dios ha sido abolida, pero eso no es cierto. Aquí Pablo está hablando de otra cosa. En primer lugar, vemos la ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos, es eterna, porque refleja el carácter de Dios. La ley ceremonial, que incluía los sacrificios, las fiestas, los rituales levíticos, los rituales sacerdotales, eran relacionadas al sacrificio en el templo. Al perdón de los pecados. Exactamente, para el perdón de los pecados temporales. Exactamente. Esto fue abolido en la cruz porque Jesucristo cumplió todo eso. Todo lo relacionado con la ley ceremonial, Jesucristo la cumplió en nuestro lugar. Es cuando un edificio antiguo tiene un muro que separa a dos pueblos. Pero viene un rey y derriba ese muro y une a ambos pueblos en un solo reino. Acuérdense del muro de Berlín. Estaba dividido en dos, quitaron el muro y el pueblo que anteriormente estaba dividido se unió en un solo pueblo. Así vemos de que Jesucristo derribó el muro ceremonial que separaba a los judíos de los gentiles. Pero la ley moral de Dios sigue vigente, porque es el estándar de justicia para su pueblo. No por salvación, sino por obediencia a Dios, por expresarle a Dios de que lo amamos. Y si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son una carga. Vemos que la ley moral nos muestra nuestro propio pecado. La ley moral nos guía en santidad. La ley moral es la norma del reino de Dios. Pablo concluye los versículos 20 y 22 diciendo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí, la iglesia no es un club social, como ya hemos visto en varias religiones pentecostales y entre otras. No es una organización religiosa, no es un movimiento humano. No es de estatus. Exactamente. La iglesia es el templo vivo que Dios está edificando, piedra por piedra a través de su obra redentora. La iglesia es el templo vivo de Dios, la cual está edificando todos los días, piedra por piedra a través de la obra redentora que hizo en la cruz. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento doctrinal a través de los siglos. Jesucristo es la piedra angular que sostiene todo el edificio. Nosotros somos las piedras vivas que estamos siendo edificadas para hacer la morada de Dios en el Espíritu. Vamos a poner otra ilustración.
Es como cuando un arquitecto diseña un edificio perfecto. Cada piedra ha sido cortada y moldeada para encajar en su lugar. En primer lugar, Dios ha cortado el mundo. Dios te ha cortado del mundo. Dios te ha moldeado a través de pruebas y dificultades. Dios te ha colocado en su iglesia para que seas parte de su obra gloriosa. Si entendemos esto, nuestra vida cristiana será transformada. No hay lugar para el orgullo espiritual. No somos salvos por nuestra obediencia a la ley. Somos salvos por la obra redentora de Jesucristo. No hay lugar para la anarquía espiritual. La ley moral de Dios sigue siendo nuestra guía para vivir en santidad. La gracia no nos da licencia de pecar. En tercer lugar, no hay lugar para divisiones en la iglesia. No importa nuestro trasfondo, nuestra cultura o nuestra historia. En Jesucristo todos somos uno. Jesucristo ha reconciliado a su pueblo para sí mismo. Ha derribado todas las barreras y nos ha edificado como un templo santo para la gloria de Dios. ¿Estamos viviendo a la altura en esta realidad? Para concluir, este pasaje del Evangelio es claro y glorioso. Éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, esclavos de la carne y merecedores de la ira divina. Pero Dios, en su infinita misericordia y gracia, nos ha dado vida juntamente con Jesucristo. Ahora somos una nueva creación, llamados a caminar en santidad y a vivir en unidad como un solo cuerpo en Jesucristo. Así como aquel millonario dejó toda su fortuna a quien lo odiaba, Dios nos ha dado todo en Jesucristo, a pesar de nuestra rebelión y enemistad con Él. Pregunta: ¿cómo no vivir en gratitud y obediencia? ¿Cómo no proclamar la grandeza de nuestro Salvador y extender su reino en esta tierra hasta que toda rodilla se doble ante Jesucristo y toda lengua confiese que Él es el Señor? Aplicaciones prácticas para ustedes. Examinemos nuestro corazón. ¿Estamos confiando en nuestra propia justicia o descansando en la obra redentora perfecta en Jesucristo? Vivamos en santidad. Dios nos ha creado para buenas obras, no para seguir en el pecado. ¿Estamos reflejando la justicia del reino de Dios en nuestra vida diaria? Busquemos la unidad en la iglesia. Jesucristo ha derribado toda barrera. ¿Estás trabajando por la edificación de la iglesia y por la expansión del reino de Dios en la tierra?